Bueno, lo primero que quiero aclarar, digamos, es que yo no soy especialista en inteligencia artificial, soy ingeniero en sistemas, programo desde hace más de 40 años y trabajo en tecnología aplicada al arte desde hace 30 años seguramente, y por lo menos mi colectivo artístico ya tiene 26 años. Y doy clases de estas temáticas también desde hace 20 y pico, 24, 25 años por lo menos. Así que bueno, un poco la preocupación principal que me trae hoy a encarar esta charla es un poco discutir respecto del ojo del huracán en el que nos encontramos en este momento con lo que tiene que ver con cómo enseñar tecnología aplicada al arte en este momento que estamos sufriendo un cambio paradigmático muy profundo. Eh, Ahí la imagen esta aquí, sé que es una imagen media graciosa, digamos, así media como marketinera, entre comillas, pero a propósito yo hice que acá el docente esté como señalándole al alumno, intentando señalarle como algunos rumbos, y después vamos a volver al detalle de que tiene una brújula en la mano, y no es porque sí, ¿no? O sea, hay como una necesidad de orientarnos en este momento. En el año 2024 empezaron a aparecer trabajos de alumnos desarrollados con inteligencia artificial en nuestra cátedra, o sea, o fue por lo menos el momento en que nosotros empezamos a darnos cuenta que esto estaba sucediendo. Y contrario a por ahí al acto reflejo que surgió en la mayoría de nuestros colegas, que la mayoría de nuestros colegas decidieron prohibir a los alumnos trabajar con inteligencia artificial, nosotros tomamos la decisión de explicitarles justamente el permiso de que usaran inteligencia artificial, y no solamente que lo usaran, sino que cuando lo usaran nos lo comentaran y dijeran qué estaban haciendo. Porque ya en ese momento yo empecé a vislumbrar que si prohibíamos el uso, lo único que íbamos a hacer era generar que los alumnos lo hicieran a escondidas, y nos íbamos a perder seguramente de algo que estaba sucediendo, que era como seguramente un 70% del alumnado que iba a hacer como una especie de proceso educativo que estaba pasando a escondidas nuestro, ¿no? Y yo decidí en ese momento de que, bueno, de que nosotros necesitábamos empezar a entender qué estaba pasando con eso, cómo lo estaban usando los alumnos, qué estaban haciendo y cuáles eran las consecuencias de ese uso, ¿no? Los beneficios y las desventajas. Ya el año pasado, que bueno, arrancamos el año avisando a los alumnos de que podían utilizar inteligencia artificial en sus producciones, pero que bueno, con la regla esta de que nos comentaran lo que estaban haciendo, escribí yo un texto que se llamaba Hipótesis sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación, casos y reflexiones a partir del aprendizaje de programación aplicada al arte. Los textos de estos están todos en mi sitio. Y en ese momento hice esto que yo le llamé la hipótesis causa, en un chiste con mi apellido, pero que un poco planteaba lo siguiente. Yo estaba tratando de entender en ese momento cuál era el espacio en donde la integración de la inteligencia artificial en la educación tenía sentido y nos servía, y cuál era el que no. Y una de las cosas que empezamos a notar a nuestros alumnos cuando le presentábamos algún problema de programación es que conforme aumentaba la complejidad del problema, que es lo que en este gráfico está representado como el eje X acá abajo, la flechita esta es cuando el problema se va aumentando, lo que pasaba con las inteligencias artificiales es que van subiendo la complejidad también de la resolución y van siendo cada vez más efectivas, pero en un momento se amesetaban, como se ve acá, y luego la curva de resolución de las inteligencias decaía abruptamente. Es decir, generalmente lo que pasaba es que uno trataba de resolver algo y decía, bueno, quiero que me hagas un algoritmo que genere unos círculos, haga una cosa, qué sé yo. Y al principio sorprendía porque rápidamente daba buenos resultados, pero cuando empezaban a profundizar sobre esos resultados, en algún momento se rompía todo. Por lo menos esto pasaba el año pasado, muy al comienzo. Eh, También lo que notamos es que los alumnos, si pedían, digamos, una intervención con cierta dirección, es decir, cuando ellos pedían cosas muy concretas, como hacemos una función que haga tal cosa, haga tal otra, y podían seguir el proceso que estaba haciendo, podían entender lo que estaba pasando acá, pero si en algún momento la cosa seguía avanzando mucho por el lado de la inteligencia artificial, y en ese momento sucedía muchas veces que el alumno dejaba de poder seguir lo que estaba haciendo la IA, su comprensión decaía abruptamente,
Y a partir de ahí había una zona donde la IA resolvía sola, los alumnos nos traían los trabajos resueltos, pero no entendían qué era lo que había pasado en esa resolución. Entonces, nosotros en ese momento nos dimos cuenta que la zona del aprendizaje con la inteligencia artificial era este espacio en el que la IA lograba resolver problemas y responder, y el alumno lograba comprender lo que se estaba haciendo. Pero cuando esta zona de aprendizaje desaparecía, lo que seguía era una zona que nosotros la llamamos la zona del engaño. Es decir, en la zona en donde el alumno trataba de engañar a nosotros, haciéndonos creer que él entendía lo que, él o ella entendían lo que estaba sucediendo, y también un autoengaño en el sentido de que ese alumno pensaba que se estaba formando, cosa que no. Cuando la inteligencia artificial definitivamente empezaba a fracasar, luego acá venía una zona que ahora no la tengo acá puesto, pero es lo que nosotros le llamamos la zona del fracaso, que era cuando el alumno ya no lograba que la inteligencia artificial le resolviera los problemas, pero el alumno tampoco sabía cómo seguir con la cosa. Entonces, una de las preocupaciones a nosotros nos empezó digamos, a acontecer fue la de tratar que los alumnos se mantuvieran dentro de esta zona, de la zona del aprendizaje, ¿no? Cómo establecer estrategias para que los alumnos se mantuvieran en esa zona y no cayeran particularmente en esta zona. Una de las cosas que yo le empecé a explicar a mis alumnos en ese momento es que un problema que sucede con la IA es que la IA pone muy en jaque uno de los criterios de evaluación que está en la educación, que es el que tiene que ver con el considerar que la realización de un trabajo, la resolución de un trabajo, es un indicio de la integración del conocimiento. Ahora pasa a ser, ya no es cierto. Y el problema es que los alumnos confunden muchas veces el dispositivo educativo con la formación. ¿A qué me refiero? La formación es lo que ellos aprenden, mientras que el dispositivo educativo es todo este dispositivo que establece la universidad como para que un alumno tanto aprenda como, a su vez, sea calificado y después sea diplomado. ¿A qué me refiero? Los alumnos, bueno, se inscriben en materias, asisten a las aulas, estudian, aprenden, son evaluados con trabajos prácticos, exámenes, no sé qué, y después de cumplir una cantidad de puntaje determinado o de cursar determinada cantidad de materias, la universidad decide que están en condiciones de que les emita un diploma. O sea, parte del dispositivo apunta a formar al alumno, pero parte del dispositivo apunta a que la universidad responda por el alumno frente a la sociedad. O sea, básicamente va a decir, esta persona que se recibió de médico puede realizar una operación quirúrgica, por ejemplo. El problema sucede que cuando el alumno empieza a responder al dispositivo, es decir, a probar materias más que a formarse, puede elegir el camino de la inteligencia artificial como una especie de forma de esquivar el aprendizaje, digamos, y meterse en la cosa. Entonces puede realizar el trabajo, es evaluado, la universidad le emite el diploma igual, pero la persona no aprendió. Este es el gran conflicto que hay acá con la cosa. Nosotros a los alumnos les damos trabajos en nuestra materia que tienen que ver con que ellos tienen que elegir un artista plástico existente y luego tienen que armar un algoritmo que imite generativamente la estética de ese artista. En un experimento que nosotros hicimos, yo y mi equipo de cátedra hicimos a comienzo de este año, hicimos la prueba de hacer lo que haría un alumno con esta consigna o usando inteligencia artificial. Yo elegí en este caso, esto es una pintura en acrílico que hice yo, la elegí justamente porque como yo sabía cómo estaba resuelto en términos estéticos, me pareció que era un mejor camino, y empecé a trabajar en ese momento con ChatGPT y le empecé a tirar consignas para que programara en Processing, digamos, una estética similar a esta. Y uno de los primeros problemas con los que me encontré, que es bastante común, es que la inteligencia artificial por su cuenta solamente, sin ningún tipo de pauta de programación, le cuesta mucho llegar al resultado. Es decir, estos modelos están muy entrenados para responder a una informática administrativa o a la generación de páginas web, pero cuando se los saca de los problemas que son más tratados en la informática y se va para el lado de lo que es el arte, empiezan a tener más inconsistencia, les cuesta mucho resolver cosas. ¿Y por qué muestro este gráfico? ¿Por qué? Porque a partir del momento en que yo me cansé de tirarle pautas para que hiciera las cosas de una determinada manera, le empecé a tirar pautas concretas de programación y empezó el proceso, como se ve acá, mejora radicalmente. ¿Y por qué tiro esto? Porque en este gráfico que estoy mostrando acá,
La curva de la comprensión de lo que está sucediendo y del control de lo que va a pasar acá depende mucho del conocimiento de base que tiene el alumno. Es decir, no es lo mismo como dialogo yo con una inteligencia artificial, siendo que tengo 40 años de programación encima, a cómo dialogar una persona que jamás vio nada de programación y que está tratando de aprender programación. Entonces, ahí hay mucha diferencia que hace ese conocimiento de base, y esta diferencia que hace el conocimiento de base pone en jaque esta idea de la sustitución, esta idea de que todos somos tan fácilmente sustituibles con estas tecnologías, porque en realidad el conocimiento de base que nosotros tenemos hace que nosotros no seamos tan fáciles de sustituir justamente. A principios de este año tomamos la decisión de directamente darle a nuestros alumnos estrategias para trabajar con inteligencia artificial y ver justamente de controlar la forma en que este proceso sucedía. En un análisis que hacemos con mi equipo, Matías Romero Costa fue uno de los que más se metió a analizar las tecnologías. Descubrimos que relativamente hay 3 tipos de vinculación con la inteligencia artificial a la hora de programar. Una es una interacción manual, que es trabajar con un chatbot e ir haciendo copy-paste algún entorno de programación, que es la versión más básica, sirve para prototipar, sirve para cosas muy, muy básicas, y es muy problemática porque la inteligencia artificial constantemente pierde contexto, entonces no avanza muy bien. La versión un poco más profesional que esta es la que le sigue, que es la interacción guiada, que sería la de tener un IDE de programación, un entorno de programación, en donde hay agentes de inteligencia artificial incorporados al mismo entorno. Por ejemplo, un Visual Studio Code con un Copilot y un montón de tecnología anti-gravity, o sea, un montón de tecnologías que permiten trabajar en un entorno donde el programador programa, pero a su vez tiene al costado una especie de chat donde puede decirle, bueno, esto que programé, fíjate y modificarlo o mejorarlo o agregarle tal cosa. Y entonces hay como un diálogo dentro del mismo entorno de programación. Y el nivel que le sigue es el de trabajar ya con ciertos entornos multiagentes, en donde muchas veces son directamente una terminal pelada, en donde el programador pone consignas de lo que quiere que haga, generalmente tiene que mandar prompts bastante grandes y bastante específicos, y todos los agentes que están ahí adentro se encargan solo de resolver todo y el programador ni siquiera ve el código. Y básicamente en algún momento la IA le dice, ya terminamos, acá te dejamos un link para que vos pruebes lo que hicimos. ¿Bien? Y entonces en estos 3 niveles también ya se empieza a vislumbrar como cierto nivel de delegación de la actividad de la programación. En donde acá, bueno, hay como una especie, en estas dos hay como una participación en coordinación, y en este último ya directamente hay un pedido, hay un diseño, y la implementación se encarga la inteligencia artificial. El tema es que en esa cadena que se produce, si uno compara lo que era la programación clásica, como volvemos acá arriba, donde hay una cadena que arranca de una idea, se parte de un diseño, y ya el programador arma un algoritmo que traduce en un código, en algún lenguaje formal muy específico, que se, digamos, transforma después en lo ejecutable. Todo este camino es determinista, digamos. En todo caso, acá puede haber algún problema entre la traducción de la idea del diseño y la traducción del diseño al algoritmo, pero después la cadena que arranca del algoritmo hasta el ejecutable es una cadena netamente determinista, digamos. Los lenguajes formales son instrucciones para que las máquinas hagan cosas muy concretas de una manera específica. Mientras que hoy en día, a mí me pasa que, por ejemplo, cuando me puse a hacer un sitio web de mi colectivo, a hacerme un sitio histórico, por ejemplo, que a ver si les puedo mostrar acá. ¿Dónde tengo acá? Está acá. Por ejemplo, este sitio lo hice con FreeBuff, con un sistema así multiagente, en 2 noches. Bien. Y básicamente lo que yo hice fue agarrar ChatGPT, dictarle, o sea, ya ni siquiera escribir, dictarle como una serie de especificaciones de lo que quería para que ChatGPT arme un prompt gigante en un formato muy particular, Markdown, y luego ese prompt se lo puse a FreeBuff para que directamente se encargue de hacer toda la aplicación. Bien, y bueno, entonces FreeBuff, después de más o menos 5 minutos, me dio un primer borrador de esto que estamos viendo ahora, ¿no? Un sitio completo, está bien, yo tenía toda la información de mis obras
ya codificada en un XML, con los directorios donde estaban las imágenes y todo, pero digamos, en 5 minutos resolvió esto y después tardé 2 días en terminar de refinarlo, ¿no? De ese primer borrador en donde esto estaba resuelto. Y entonces, en esa cadena, uno pasa de la idea, ¿no? De hablarla, ese habla es traducido en texto, al principio en español, de ese texto se consigue un prompt, principalmente en inglés, porque las IA responden mejor al inglés, y luego la IA se encarga de construir el código y de ahí sacar el ejecutable. Estos 2 últimos pasos son los únicos que son deterministas. Todos los anteriores están atravesados por traducciones y por interpretaciones con todo lo que significa, lo problemático que puede significar traducir e interpretar algo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que en esta cadena, toda esta rama que no es determinista, es una rama en la cual lo que yo no especifico, no dejo absolutamente definido de forma absoluta y específica, cae en la indeterminación de los procesos estocásticos con los que estos modelos trabajan. Es decir, estos modelos trabajan tirando probabilidades internamente y buscando cuál es la palabra que le sigue mejor a la anterior, y en ese proceso estocástico que tienen, realizan, digamos, resuelven lo que no está especificado. Y entonces esa inespecificidad cae en una indeterminación que es con la que lidiamos todos los que programamos asistidos por una IA. Básicamente lo que sucede es que generalmente cuando uno le pide cosas a una IA, si uno tiene una idea más o menos no muy clara, lo que aparece como respuesta es interesante y es un campo de exploración. Ahora, cuando uno quiere programar algo muy específico, ahí generalmente la IA no responde lo que uno quiere y empieza a ser muy difícil lograr esa especificidad. Por ejemplo, uno de mis ayudantes agarró Frank Stella para realizar este experimento que hicimos con un artista. Entonces, para pedir un algoritmo que haga esto, bueno, acá se ve algunas de las pruebas, este fue el resultado final. Y estas son las partes que iban saliendo mal, ¿no? Una paleta de colores que no iba, una mala resolución de los arcos, acá los módulos cuadrados que se confundían con el resto del marco, o sea, acá los arcos que se mezclan mal, una mala composición. Y acá hay toda una lista de todas las cosas que él le tuvo que ir pidiendo durante 2 días, más o menos, para lograr llegar a este resultado. Bien, y Joaquín confesaba que le hubiera sido más fácil programarlo que pedírselo a la IA. Para que se entienda de lo que estamos hablando, por ejemplo, cuando yo pedí la página, una página que ahora les voy a mostrar, este es el prompt que tuve que hacer para solicitar la realización de esa página. Y si ustedes se ven, es bastante largo, con un montón de especificaciones y un montón de cosas. Llevó bastante tiempo hacerlo y tuve que hacer unas cuantas correcciones. Y entonces la pregunta que se hace es si eso no termina siendo programar de otra manera, es decir, como una especie de programación en lenguaje natural. El caso, ese prompt que les mostré fue para hacer este sitio, que es un sitio en el que... Ahí se está metiendo ruido de alguien, no sé, perdón. ¿A mí se me escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien. Ahora veo Bien. eso. Este sitio que... Bueno, espera, lo tengo abierto acá. Este sitio es un sitio que hice para este entorno de programación. Esto es un sintetizador de video en tiempo real, de imagen en tiempo real que hizo Olivia Jack, que se llama Hydra, que es un sitio para hacer live coding. Básicamente la gente va programando acá y esta genera la imagen en tiempo real. Bueno, en función de eso, a mí lo que se me ocurrió fue hacer un sitio que tenga como una suerte de bacterias virtuales, que uno puede ir generando nuevas bacterias, y estas bacterias internamente tienen algún código de Hydra metido dentro. Bien, y si yo quiero, por ejemplo, encuentro algún código que me guste, esperen que voy a buscar alguna. Bueno, fíjese que tiene como una especie de nombres científicos. A ver, este creo que andaba bastante bien. No, este no me gusta.
este. Por ejemplo, este, ¿no? Bueno, yo esto que está acá lo puedo copiar, este es el código que tiene internamente, y yo puedo venir acá al entorno de Hydra, y si lo pego y lo ejecuto, básicamente se ejecuta eso que tiene la bacteria detrás. Por ejemplo, si esta bacteria me gusta, yo la puedo dejar acá y puedo salir a buscar otra bacteria que me guste, y entonces si me gusta esta otra también, las puedo combinar y tener como una especie de combinación de las dos, ¿no? Que a su vez también esto lo puedo copiar y lo puedo pegar acá. Bien. Bueno, y si la saco acá al ecosistema, pasa a formar parte del conjunto. Nada, esto lo hice de vuelta con una IA en 2 días. El tema es que, por ejemplo, para hacer esto, una de las partes que era la forma de las bacterias, yo quería que fuera una forma por empalmes con círculos con algunas formas intermedias, que sería, perdón, como esto que había bosquejado yo en un cuaderno. Bueno, y cuando le pido a la IA que resuelva esto, empieza a tener muchísimos problemas, ¿no? Que son todo lo que se ven acá. Bueno, en eso no hubo caso, no me quedó otra que programarlo yo a mano y tirárselo a la IA para que después lo use, y acá están los resultados, donde ya son las formas que utiliza. Pero, por ejemplo, una cosa que sí fue como muy impactante y que a mí me ayudó muchísimo, es que la incorporación de Hydra dentro del entorno lo hizo la IA sola, y la construcción de los códigos de Hydra, yo lo que le dije a la IA es que vaya al manual de referencia, le pasé la dirección del manual de referencia y lo resolvió solo. Y eso fue muy impactante. Entonces, volviendo acá a la cosa. Hay un tema que plantea Adi Osmani, que es el problema de lo que es la renuncia cognitiva, que es este punto, lo que nosotros en nuestros alumnos lo habíamos llamado la zona del engaño. Esta cuestión de que uno le pide cosas a la IA y en algún momento uno acepta acríticamente lo que la IA propone y pierde la posibilidad uno de estar trabajando sobre eso. Bueno, eso trae muchísimos, o está trayendo muchísimos problemas. Y uno de los problemas que está trayendo concretamente en lo que es la industria del software concretamente, es lo que le llaman deuda de comprensión, que es este fenómeno en el que se están haciendo sistemas completos donde los desarrolladores no entienden cómo están resueltos, y esa deuda de comprensión a largo plazo trae grandes problemas porque cuando aparecen bugs, aparecen problemas, no saben estrictamente cómo resolverlos. Y esto es un problema que está apareciendo en la industria de la informática muy importante, que está replanteando de alguna forma cuáles son las competencias que tienen que tener hoy en día los profesionales de la informática. Y nosotros que trabajamos con informática aplicada al arte, estamos atravesando las mismas problemáticas. Estos problemas se encuadran dentro de lo que tiene que ver con los problemas de la soberanía cognitiva, ¿no? O sea, la delegación cognitiva, en principio, es un fenómeno que, según algunos autores, en la humanidad se viene sucediendo desde hace muchos años, desde que usamos libros y un montón de cosas. Pero en este momento, el nivel de la delegación es muy importante y está trayendo otros problemas. Por ejemplo, como este que dijimos recién, de la rendición cognitiva, que es un tema, hay que ver cómo se encara la construcción de un profesional y cómo se encara lo que es la educación para generar como una mirada crítica, o sea, gente que tenga un juicio propio a la hora de enfrentar a estas tecnologías y no simplemente le delega la tecnología de forma crítica, ¿no? La cuestión de las capacidades cognitivas también es un gran problema porque acá hay 2 autores, Bilinkis y Sigman, que planteaban una cuestión que es, por ejemplo, no todo lo que nosotros aprendemos lo aprendemos estrictamente para ser usado. Hay cosas que aprendemos para desarrollar ciertas capacidades mentales y tener ciertos, digamos, recorridos neuronales. Por ejemplo, aunque nosotros hoy en día la mayoría usamos calculadoras para calcular, de todos modos seguimos aprendiendo las operaciones aritméticas de base. Y esto es porque ese aprendizaje nos ayuda a generar ciertos modelos mentales, y ejercitar nuestra cabeza con ciertas cuestiones que necesitamos para tener ciertas formas de pensamiento. Entonces, ¿en qué medida la programación no sigue siendo necesaria de ser aprendida por los profesionales, aunque después trabajen con una inteligencia artificial
para que ellos puedan tener una mirada crítica de las producciones de esas inteligencias artificiales. Otro tema importante es el de las infraestructuras cognitivas, es decir, estos modelos tienen costos, tienen cuotas, ¿no? Y ahí entramos en un problema porque los modelos que mejor funcionan son aquellos que tienen ciertos costos. Y de alguna forma, la cognición se está transformando en una mercancía, ¿no? En este modelo de los nubelistas que plantea Yanis Varoufakis en su libro Tecnofeudalismo, ¿no? Donde el capitalismo es un capitalismo que está dejando de basarse en el beneficio y está pasado a basarse en la renta, en una especie de renta feudal del espacio de la nube, ¿no? Y en este caso en el espacio de la cognición artificial, lo cual es un inmenso problema porque si ustedes se fijan en este gráfico que lo tomé justamente de tecnofeudalismo, donde están los nubelistas, que de alguna forma con el capital en la nube logran subyugar a los viejos capitalistas. Bueno, el lugar que ocupamos nosotros en este terrible ecosistema es el de los siervos de la nube, ¿no? Y está hablando de un poco, Yanis Varoufakis habla de que esta servidumbre de la nube es una servidumbre que está destinada a una precariedad, estamos destinados a una precariedad bastante importante, ¿no? En este lugar. Entonces, ¿cómo formamos, ¿no? a nuestros profesionales para que logren sostener una autonomía intelectual? Es decir, ¿no? Donde ellos logren de alguna forma mantener una capacidad de evaluar, comprender, supervisar y reformular las respuestas construidas por estos sistemas que son cada vez más inteligentes, ¿no? Entonces, algunas preguntas que me hago para ir cerrando es, ¿quién controla las nuevas infraestructuras cognitivas? ¿Qué ocurre cuando la inteligencia se convierte en un servicio? ¿Y cómo conservar la autonomía intelectual en un mundo donde el pensamiento está externalizado, ¿no? Y por el otro lado, respecto a lo que son las competencias de los alumnos que necesitamos formar, ¿qué herramienta, cómo debemos enseñar herramientas cuando las herramientas tienen un nivel de obsolescencia que es mucho más rápido que el ciclo con el que la universidad integra los conocimientos, ¿no? O sea, yo sé que las herramientas de inteligencia artificial que le estoy enseñando a mis alumnos a este año, ya el año que viene no van a servir, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades intelectuales que debemos ejercitar en nuestros alumnos en un mundo donde el conocimiento está cada vez más bajo demanda? Digo, hoy en día, una cosa que yo estoy teniendo clara es que va a hacer falta gente que aprenda muy rápido y que no conozca tantas cosas en profundidad. Bien, entonces, de alguna forma, parecería que el tipo de competencias que tenemos que generar a nuestros alumnos tienen que ver más con la de la rápida adaptabilidad al aprendizaje de conocimientos para ser utilizados, ¿no? Una especie de explorador más que un bibliotecario, ¿no? Y por eso vuelvo a la brújula que se veía en el profesor de comienzo de esta presentación. Y bueno, y para cerrar, bueno, por ejemplo, en mi cátedra, este es como un mapa de las tecnologías sobre el que nosotros trabajamos, que a mí me interesa mucho más que aprendan este mapa en sí a que aprendan alguna de estas tecnologías en particular. Bien, porque las tecnologías que están en este mapa ahora, dentro de 3 años van a cambiar, pero las problemáticas que este mapa trata van a seguir estando vigentes. Y bueno, y para cerrar, de alguna forma, yo en el 2009 me acuerdo que escribí un artículo en el que me preguntaban cuál era el sentido de hacer arte con vida artificial en ese momento, y yo decía que nosotros creamos como criaturas artificiales en el intento de terminar de comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Y un poco quiero citar a Borges en su poema El Golem, en donde él habla de un rabino que arma un golem, ¿no? Esto viene de la tradición judía, que es una criatura de barro a la que lo dota de vida, y Borges dice que el rabí miraba con ternura y con algún horror, ¿no? al golem, y dice, ¿cómo pude engendrar este penoso hijo y la inacción de G, que es la cordura, ¿no? Y entonces lo que me planteo, como escribí al final de un texto mi último texto es, durante siglos imaginamos que construir un ser artificial nos permitiría descifrar el misterio humano, pero ahora que comenzamos a lograrlo, el misterio no se reduce, se vuelve más profundo. El golem no viene a responder quiénes somos,
viene a obligarnos a formular nuevamente la pregunta, enfrentándonos a la irreductible ambigüedad que acompaña a todo encuentro con otra inteligencia artificial. Es decir, ahora que nos enfrentamos a un golem que, lejos de ser imperfecto, empieza a ser cada vez más perfecto, cada vez más nos preguntamos quiénes somos y cuál es nuestro lugar desde ahora. Y bueno, y ahí termino